Ayuntamiento de San Francisco de Macorís destruye casetas construidas en aceras del sector Pueblo Nuevo. El ayuntamiento de este municipio, a través de su Departamento de Medio Ambiente y en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, del Ministerio de Medio Ambiente, procedió el sábado del pasado fin de semana a la destrucción de 2 casetas que habían sido construidas ilegalmente sobre la acera de la calle Duarte en el sector Pueblo Nuevo. Las estructuras hechas de zinc, madera y plywood eran utilizadas para operar en negocios de reparación de gomas y, según informaron las autoridades, también eran utilizadas como vivienda. Amadis Bautista, representante del Departamento de Medio Ambiente del Cabildo, explicó que el propietario de las casetas fue notificado en varias ocasiones sobre la necesidad de desocupar el área. Sin embargo, hizo caso omiso a los llamados que se le hicieran. Bautista agregó que esta acción forma parte de un operativo más amplio que busca recuperar los espacios públicos ocupados de forma indebida en distintos sectores de San Francisco de Macorís. Indicó que ya han sido identificadas otras zonas donde se han levantado estructuras similares que obstaculizan el libre tránsito, las cuales serán intervenidas próximamente. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué sectores de San Francisco de Macorís considera usted deben ser intervenidos por las autoridades debido a la ocupación indebida de las aceras y espacios públicos? Esa es la pregunta. 829-451-3381 en la vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta, que la repito. ¿Qué sectores de San Francisco de Macorís considera usted deben ser intervenidos por las autoridades debido a la ocupación indebida de las aceras y espacios públicos? Muy bien. Yerjan, adelante. Sí, miren, según escucho o veo en la nota, según Amadis Bautista, las personas fueron notificados para desalojar el espacio público que estaban ocupando, y esto es importante, el hecho de que se le haya advertido primero. Lo que yo no sé, francamente, me hubiese gustado que tuviera Francia aquí porque desconozco esta parte del funcionamiento de la ley 176-07 respecto a si luego de notificado el ayuntamiento puede desalojarte sin la orden de un juez. Quizá esa parte se pudiera manejar mejor, es decir, te notifico, tú no respondes a la notificación, no haces caso a la advertencia que te estoy haciendo, te llevo a donde el juez ordena. No, es que es un espacio público. Ok, se puede hacer. Sí, sí, claro. Muy bien. Pues entonces, en caso de habiendo sido notificado, porque acuérdate que, discúlpame que te interrumpa, hay un tema cuando, cuando un juez interviene es porque un derecho fundamental puede ser violentado o está violentado. En este caso, él no tiene el derecho como ciudadano de ocupar un espacio público, poner un negocio en un espacio público, etcétera. Bien, de ser así, entonces está muy bien. Si la persona ha sido notificada y no obtempera el llamado, bien que lo desalojen porque está ocupando un espacio que es de todo. Ahora bien, vamos a la otra parte del asunto, porque yo estoy de acuerdo. Diciendo esto, entonces tenemos que ser, como dijo la monja, a todos. A todos. Yo envié un video, sí, claro. Porque es que si no, entonces le faltamos el respeto a la ley y le faltamos el respeto a los ciudadanos y la gente entonces termina no respetándote porque dicen, pero solamente es a mí y a aquel. Yo justamente hice la tarea hoy temprano, iba y fui a varios lugares de San Francisco de Macorís, rapidito, porque era, no sé si la tienen muchachos. Miren ahí, esa es la primera. Miren eso. Ahí no hay ni un pie. No. Pero tiene espacio. Y miren este. Que me excusan los dueños de esas casas, pero es la verdad. Miren esto. Ese hizo una jardinería.
en el frente de su casa, violando el espacio. Miren ahí de norte cómo cierra esa acera, y cómo es posible. ¿Se ve? Ya de ahí en adelante se abre un poquito más, pero el de norte también está ocupando el espacio público en algunos lugares, cerrando totalmente el paso, como es ese que ustedes ven ahí. Y otras viviendas, que ojo, no es contra nadie, pero tenemos que ser, miren eso, ahí no hay ni un pie de espacio y esa casa es bastante grande. Sí. Esa casa, cuando abre el portón, es grandísima para atrás, tiene un espacio de patio. Entonces, ¿cómo cerraron la acera? ¿Quién le permitió eso? ¿Y qué se puede hacer para resolver ese problema? Entonces, miren este también. Fíjense ustedes cómo la acera se achica ahí, porque a alguien se le ocurrió hacer una casa. Exacto. Miren cómo luego se pone grande de nuevo, como debe ser. Esa casa se ve que tiene mucho tiempo ahí. Claro, es una casa de madera. Esto del camión no, porque esto del camión era que ese camión, ahora mismo justamente me lo topé, iba a alta velocidad y luego se llevó todos los semáforos en rojo, miren. Pero no hay un DGC que le ponga atención a eso. Entonces, miren, es importante esto de la recuperación de los espacios públicos. Yo estoy totalmente de acuerdo y apoyo la medida. Pero yo apoyo la medida cuando lo hagamos con todos. Es decir, no solamente ahí donde un descalzo que tiene una ranchetita, sino también y donde los poderosos que tienen las aceras ocupadas, porque es lo mismo. Míralo ahí. Esta persona ocupó la acera, eso no debe ser. Pero entonces tampoco debe ser que alguien, para tener un metro más, porque no es más que un metro, de terreno en su casa, te tire la pared en la calle, porque él quiere tener más espacio cuando lo tiene dentro. Entonces yo creo que debemos hacerlo con todo. Y así también, como atención al encargado, ¿cómo que se llama? Amadis Bautista. Y también al director de tránsito que le corresponde esta parte. Así, si ustedes quieren también que les respeten en su accionar, tienen que ir donde aquellas personas que están ocupando las aceras con paredes, con construcciones, sin que nadie le diga nada. Por ejemplo, la familia que hizo el jardín, que está muy bonito, pongan la imagen, muchachos, que está muy bonito el jardín, pero no debe ser. ¿Ves? No, es verdad. O sea, no debe ser porque ustedes están ocupando ahí el espacio, la de jardín, muchachos. ¿Cómo no? Mírala ahí, muy bonito. Estaban hasta bonitas las palmillas, me gustan, pero están ocupando el espacio de la gente caminar. Entonces, así no debe ser. Gracias, Yerian. Fulvio. Doctor, este es un asunto de nunca acabar. ¿Usted se acuerda la vez de los letreros? Sí, sí. Bueno, pues a mí me tocó y pero tú estabas en el ayuntamiento en ese tiempo. Sí, fue un proyecto que sale de ahí. Hubo que notificar 3 veces y dándole tiempo de 1 mes. Al fin de cuentas hubo que salir a quitar los letreros. Sí. A desarrabalizar. La gente juega al olvido y a la dejadez del dominicano. Estaba arrabalizado San Francisco. Sí, claro. Eso estaba que no se veían prácticamente pero en la calle. Si te das cuenta, fue a todo el mundo. No, a todo el mundo. Nosotros teníamos aquí uno, frente a Telenor, y lo quitó. Y se quitó. Claro. El que estaba aquí se quitó. Fue a todo el mundo. Fue todo el mundo. Fue a todo el mundo. Ahora, ahí voy. Una construcción que tú tienes transitoria, fácilmente transportable, no es lo mismo que una construcción que tiene 40 años, 50, 30 años. ¿Cómo actuamos ahí, doctor? En esas edificaciones que toman los espacios públicos, tienen 30 años, 40 años. Hay un viejo refrán en derecho que dice, lex dura, dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Sí. Entonces, habría que, por supuesto, es más difícil enfrentar eso que tú planteas que lo que sería la caseta que fuera. Porque aquí tú tienes edificios. Exacto. Sí. Aquí tú tienes renombradas clínicas que hacen, que han hecho eso. En esos casos imposibles, yo pienso que esas personas debieran compensar al municipio. Eso está fuerte. Porque es verdad, ¿cómo tú le vas a tumbar, por ejemplo? Yo te voy a poner un ejemplo, son mis amigos de toda la vida. El centro médico, el doctor Ovalle, por ejemplo. El centro médico materno-infantil. O sea, son lugares que tienen ocupado parte de las aceras en las construcciones. Sí. Y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que yo pienso? Tú no le puedes decir
a esta gente que le vamos a tumbar la clínica o una pared de la clínica. Sí, Eso sería una locura. Sí. Pero paguen un arbitrio al ayuntamiento por haber violado la ley, una especie de multa, qué sé yo, buscarle la manera. Buscarle la manera. Sí, porque estructuralmente ahí hay edificios que habría que derrumbarlos enteros Sí. para poder recuperar entonces el espacio de acera Sí. que tienen. Entonces, Pero lo más importante es que no se deje que esto continúe, eso es lo importante. que esto se siga haciendo. Y hay que mantener siempre pendiente la acción del ayuntamiento, en este caso el Departamento de Medio Ambiente y también el Departamento de Espectáculo Público, creo que tiene que ver también, para mantenerse pendiente de lo que pasa en las calles de San Francisco de Macorís, porque siempre van a haber gente, ricas o pobres, que se van a ver tentados vivo. a usar. A veces ponen escalera en la misma acera. En la acera, sí. Yo he visto claro, escalera en la misma acera. Entonces, lo más importante es que se mantengan pendientes y puedan continuar con el proceso y educando también a la gente. ¿Por qué no tener algún medio de educación para que, porque la educación uno no se puede cansar, hay que continuar mientras vida se tenga educando. Si usted educa a la población, aunque no vea un resultado tangible inmediato, pero sí, en los tiempos posteriores pues se puede ver un cambio significativo. Claro, especialmente esa educación que se está dando ahí en la patronal es maravillosa. De verdad que felicitar a Omar Javier ¿Qué es lo que? por la educación que se está promoviendo ahí Es sarcasmo, en la Sí, patronal. tiene que ser. Maravilloso la educación. sarcasmo. Tiene que ser. Niñas pero ahí que sea desnudas prácticamente, Es un dando golpes de sarcasmo, barriga y es un enseñando. Tranquilo. Coño, este país tiene Tranquilo. Pero Mientras tengamos gente que piensa de esa forma. en Sí, el tema de la recuperación de los espacios públicos, a todos nos toca. Claro. Así que cuidado con estar construyendo en espacios públicos. José Manuel, adelante. Bueno, mi comentario va a girar gira en ese mismo sentido que está diciendo Fulvio. Es un asunto básicamente de educación ciudadana, de educación a las personas en lo que son las leyes municipales y especialmente en este caso en la parte de la ley que amparan, que protegen los espacios públicos. Se debe tener claro de que no se debe construir encima de las aceras. ¿Cuál es el espacio reglamentario de las aceras? Creo que es 1 metro, una cantidad X de centímetros o pulgadas, en este caso, dependiendo del sistema métrico que utilicen. Creo que es un metro y medio. 1,5 metros. 1,5 metros. 1,5 metros, que son Sí. 5 pies. Sí. Sí. 150 centímetros. Exacto. Debido a las características o a la forma en que creció San Francisco de Macorís, vemos que hay estructuras de muchos años que apenas le queda un poquito de hacer y contén para la calle, más o menos 1 pie, 2 pies. Hay estructuras muy antiguas, principalmente en el centro de la ciudad, en el casco urbano principal, que prácticamente tienen todas las aceras ocupadas. Y ya poner remedio ahí es difícil, es muy difícil. Comentaba ahorita que estructuralmente hay edificaciones que habría que demolerlas completas para poder recuperar el espacio reglamentario de las aceras. ¿Qué yo haría si yo estuviera en los zapatos del alcalde municipal, del ejecutivo del municipio? Un régimen de consecuencia. Un régimen de consecuencia y eso que genere ese régimen de consecuencia lo utilizo para embellecer los parques públicos. Exacto. Que de alguna manera estoy haciendo doble trabajo que de alguna forma también beneficia a la ciudadanía. Resolviendo un problema, evitando que sea creciente y resolviendo el problema de los parques que, por ejemplo, en este momento hay muchas críticas de que están en estado de abandono. Exacto, están un poquito abandonados. Sí, Abandonados del todo prácticamente, muchos parques. Pero bien, el primer eje, la educación. El segundo eje, la prevención. Si bien se debe educar a la población sobre ese deber que se tiene de no construir sobre las aceras, también hay que prevenir esas construcciones. Hemos visto casos de edificaciones, casas, edificios comerciales,
que permanecen un largo tiempo construyéndose encima de las aceras y ya después de que la edificación está en pie, pues entonces llega el ayuntamiento y dice, no, ahí no se puede construir. Caso, el de la calle Las Palmas o Calle Nueva, bien, no me acuerdo, una vivienda tenía toda una escalera encima de una acera, la demolieron, el ayuntamiento cumplió por ese lado, pero entonces, ¿cómo se llegó a hacer esa estructura tan grande? ¿Cómo se permitió que esa estructura llegara al nivel de pintura prácticamente antes de ser demolida? Hay muchos casos que el simple hecho de marcar una acera para posteriormente construir ya debería ser una alerta. Debería haber un mecanismo de vigilancia constante para esos casos y creo que esa es una parte con la que debe cumplir el ayuntamiento municipal. A través de la policía municipal, claro, puede ser, que ande auxiliarse de la patrullando, policía municipal y de las observando. estructuras legales existentes. Que no estén ahí en una esquina o en el parque hablando plepla. Bueno. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José. ¿Cómo tú Rosa, estás? ya, muy bien. Cuéntame. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Buenos Fulvio. días. Buenos días, Y Carolina. buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano. ¿Cómo Vamos a te fue continuar. de fin de semana? Bien, mirando las patronales de San Francisco. Bien. Qué bonita. Bellas. Estamos hablando de hermosas, preciosas. Estamos hablando del tema de la destrucción de dos construcciones hechas en Pueblo Nuevo. El ayuntamiento la destruyó. Adelante. Sí. Este es un país. De la Estoy maravilla. pensando, No sí, puedo- en la frase de Amado José Es que Rosa tú que te dice que ríes. nosotros, de alguna manera, una sociedad desenfrenada, sin control, Sí. donde las autoridades no cumplen no solo con el rol de supervisión, sino de sanciones, para que la gente entienda que aquí hay régimen de consecuencia a cuando usted no cumple con lo que está establecido, cuando usted incumple la ley. Entonces, en ese sentido, como la gente entiende que aquí no solo hay libertad, sino libertinaje en todos los sentidos, aquí hace cada quien lo que le parece. Porque ¿en qué cabeza, con un sano juicio, se le ocurre ocupar la acera para hacer cualquier tipo de construcción? O sea, un espacio público que para las personas pasear o caminar, o los que construyen casas que se llevan la mitad de la calzada. Era una gomera y dice la nota, a verdad, de la producción, ¿verdad? Una Míralo cafetería. ahí. Dice una De cafetería que- también. De que vivía ahí. Dele para atrás, que dice como cafetería. Porque si hay una cafetería, salud pública debió pasar por ahí seguro, ¿verdad? Y ve. Entonces- Me dice, sí, Sí, cafetería. La A menos- 38. No, Las eso tres es un veces. Ese es Bueno, para bonito, eso es ¿verdad? tapando. eso es un cartón que Mira. usa, no, no. Eso no, es para no. tapar el hueco. Ok. Exacto, mira Pues, las- Hubiera sido en época Pues me electoral y retracto, hubiera un entonces. candidato ahí mirando de lado. Exacto. Riéndose. Entonces, muchachos, aquí nosotros hemos llegado al punto de pensar que la libertad que se tiene en un Estado democrático ha llegado a un punto de libertinaje, donde todo el que desea hace lo que le parezca. Y esa es la realidad no solo con este puntito de goma en la parte alta de la ciudad. Es que el que te construye una casa en el centro de la ciudad, en una urbanización, el que te construye un edificio, no cumple con las normas elementales, por ejemplo, de los parqueos. Y hacen uso del tigueraje dominicano, de presentar un plano y de todas esas artimañas para luego al final que se le permita la construcción. Se inventan que van a tener un valet parking, que van a tener esto, que van a hacer uso del parqueo del frente. Y al final tú tienes a la mayoría de gente incumpliendo las normas básicas y elementales, fundamentales de convivencia, como el uso de parqueos, dejar los espacios para que la gente camine, sencillamente hasta algo como hacerle una rampa para personas discapacitadas. Pero al final, ¿a qué se debe esto? Esa es la pregunta básica que debemos de hacernos. A que no hay régimen de consecuencias. A que aquí entendemos que no nos va a pasar nada con nada. Aquí tú tienes individuos calibrando motores y matando gente cada día. No sé si ustedes vieron otra persona que se llevaron aquí en el centro de la ciudad. Pero eso no es este caso, ni el otro. O sea, es el día a día que en este país se incumplen las normas de tránsito. Aquí la gente te toca bocina para que tú cruces en rojo. En rojo, sí.
Aquí la gente, hay un tapón, o sea, el tránsito es lento, hay 5 o 10 ¿Sabes y lo te que yo tocan le hago? bocina. Cuando me tocan bocina, yo le saco la mano y le hago así. Pásame por arriba. Sí, póngale Sí, alas porque- al vehículo. Exacto. Pero es Pásame capaz, por arriba, ven, porque, es ajá. capaz que se desmontan y te ponen una pistola en la cara. ¿Tú ves? Porque, No, pero yo se lo ¿y digo. quién te protege en una esquina? No, pero yo se lo Oye. digo. Entonces, una sociedad violenta, sin control, sin freno, Increíble. y autoridades que uno no sabe qué pensar, qué es lo que lo mueve a ellos dentro de sus funciones o dentro del cumplimiento de sus funciones, para que aquí las cosas puedan fluir de manera normal, como se supone que debe de ser. Entonces, esto es el día a día de todos los sectores y renglones que nosotros podríamos citar. Cité solamente 2, aparte de este. El tránsito. Te cité, hay muchísimos temas que nosotros tenemos: el tránsito, las construcciones donde no te cumplen con los parqueos, donde te roban las aceras, donde aquí la gente pone todo tipo de negocios sin las condiciones mínimas. Las frituras. Pase por La Libertad, donde le han encontrado cucarachas, No, pero eso no es nada. por ¿Cómo poner así? un ¿Cómo que ejemplo. no es Vaya, nada? ¿Pero cómo que no es nada? Eso no es nada. ¿Cómo? Eso, que no es eso es nada? proteína. No. No, pero no, por Dios, Fulvio. Sí, sí, La sí, gente él se la- está... no, pero si él se la come, eso está bien, es válido, pero pues eso no es está nada. bien. No, eso no, no es no. nada. Yo te voy a decir algo. Si viene una Tú hambruna, sabes tú te que comerías es la peor. No, cucaracha. yo no comería cucaracha, no, Tú no, sabes no, que es jamás. peor. Es No, lo que no, no. transportan las cucarachas por ¿cómo va a donde ser? Oye, caminan. tú sabes que es peor que esa carne esté colgando en una avenida transitada como esa, recibiendo el polvo, las partículas que pueda producir ese vehículo, Del Dios, smog, pero- del smog. recibiendo el dióxido de carbono que generan los vehículos, que es mortal, mata, e incluso una de las... Cancerígeno. Exacto, es cancerígeno. Además, es una de las formas más tranquilas de suicidarse, el monóxido de carbono. Si se respira. Entonces, Sí. O sea- tú tienes 2 problemas elementales aquí. Una ciudadanía que entiende que no hay régimen de consecuencia, descontrolada en todos los niveles. Eso es Tú peor tienes que la unas cucaracha. patronales que son eventos culturales. La patrona Santa Ana, donde tiene un grupo de tigres y tigras con la nalga afuera, y me disculpan la palabra, Sí, hay que decirlo No, así. no, hay que decirlo, dígalo. e individuos de todas índoles, Bien. haciendo un espectáculo burgal. Destacar lo que están haciendo las autoridades, lo que está haciendo el ayuntamiento en búsqueda de recuperar los espacios públicos. La gente se molesta. Cuando lo ponen a hacer las cosas correctamente, que el alcalde es el peor, que ese es un diablo, que esperan que llegue el 28 para que se vaya, que lo que está afectando a los pequeños. O sea, si es un trabajo, ¿verdad?, en la totalidad, que no sea para un Bien. solo grupito, hay que destacarlo, y que todo el que esté en el medio de la calle que se lo lleve. Si soy yo que pongo una cafetería en una acera, que me lleven con todo y Y caseta. cafetería. Bien. Oh. Gracias, Que, Carolina. reflexionando un poquito sobre Pero- lo que estaba diciendo Pero- Carolina, caigo en cuenta Pero- de que en muchos ¿cómo casos es aquí en verdad? San Francisco de Macorís, principalmente con los barrios nuevos, las edificaciones llegaron primero y el trazado de la calle Después, después. sí, muchos casos. Mira, hay una cosa acá. ¿Quién es más responsable de lo que está sucediendo con este tema? 3 pisos. La convivencia, convivir en una comunidad implica una serie de responsabilidades y compromisos que una gente lo cumple a cabalidad, otros no tanto por un problema de educación. La honradez y las buenas costumbres son atributos de la cuna. Sí. Eso hay que dejarse de pendejar. Usted puede tener todos los millones del mundo, como se ha visto en muchos casos. Usted puede tener todos los millones del mundo, pero si usted no tuvo cuna, usted va a ser siempre un sinvergüenza. Eso es así. Eso es así. Entonces, eso es atributo de la cuna. Y mucha gente no tiene esos atributos aunque tenga buena posición. Y por el otro lado está la autoridad. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? Porque cuando usted se juramenta como autoridad municipal, para poner un ejemplo, o como regidor, o como ministerio público, hasta como policía,
usted dice que va a cumplir y hacer cumplir la ley. La va a cumplir usted y va a hacer que los demás la cumplan desde el punto de vista de su posición. ¿Por qué hemos llegado aquí? Porque las autoridades lo han permitido. Porque lo que está pasando hoy, que tenemos que arreglar con dificultades ciudadanas, que tenemos que arreglar con gente que entiende que tenía un derecho de estar ahí porque yo tengo aquí 5 o 6 años y nadie me había dicho nada hasta ahora, pero usted estaba violando la ley. Entonces, esas cosas van generando una situación en la que la autoridad definitivamente es la más responsable. Claro, eso no quiere decir que usted no tenga un nivel de responsabilidad importante, pero la autoridad tiene más porque ella está designada para velar porque la ley se cumpla a cabalidad. Y cuando esas cosas pasan, no se cumplen, porque la autoridad ve. La autoridad ve, pero lo vemos nosotros, que no somos autoridad, que estamos metidos en el trabajo diario, día a día, de cosas que no tienen nada que ver ni con ornato, ni con medio ambiente del ayuntamiento, ni con espectáculo público, ni nada de esas pendejadas. Pero la vemos. Y la autoridad la ve a sí mismo. Además, la autoridad tiene un personal, policía municipal. ¿Saben lo que quiere decir la palabra policía? El significado de la palabra policía es organización. Ese es el significado. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted es policía, usted está encargado de la organización, de que las cosas funcionen adecuadamente, y cuando no funcionan, usted actuar en consecuencia. Eso es lo que significa ser policía municipal, policía nacional, policía de lo que sea. Pero también tienen supervisores de obras públicas. También. Entonces, en definitiva, yo pienso que ya que hemos llegado a un nivel en que todo el mundo aquí cree que puede hacer lo que le da la gana, es necesario aplicar las consecuencias. Quizá no la más drástica, sobre todo en casos donde se pueda, porque si hay una casa o una vivienda o lo que sea que está ocupando la acera completa o está ocupando parte de la calle, yo he visto una foto que ha circulado mucho en internet de una persona que puso un muro en la propia calle para aguantar su escalera. Eso fue en un barrio de la capital. Ya. Pero ese tipo de cosas, indudablemente que no pueden permitirse y que hay que tumbar necesariamente. Pero hay casos en que no. Hay casos en que el descuido ha sido tal que ha permitido que edificaciones, por ejemplo, no tengan parqueo. Edificios de 4 plantas, sí, no tengan parqueo, y constructores sinvergüenzas e irresponsables que te venden a ti una cosa y luego hacen otra. Yo tengo 6, 8 apartamentos, tengo 8 parqueos acá, y cuando tú vas nada más hay 3. No, Eso ha pasado en más de una ocasión. Hay casos peores también. Hay edificios que tienen parqueos abajo, ¿verdad? Digamos 3 pisos de apartamento y el primer piso para parqueos. Entonces agarran y cierran esos parqueos y los convierten en locales comerciales. Exacto, sí. Eso se dio aquí en el Ciruelillo, en un edificio. Sí, entonces eso tiene que tener una consecuencia. ¿Qué es lo que yo planteo? Hay cosas que no se pueden destruir, porque definitivamente no es posible. Tampoco se puede llegar al extremo. Hay que buscar el equilibrio, pero sí hay que aplicar consecuencias y evitar en lo sucesivo que esas cosas continúen pasando. Porque no vivimos en una selva, vivimos en una sociedad con muchísimas leyes. Aunque tenemos demasiadas leyes, y Honoré de Balzac, que fue uno de los filósofos más insidiosos de su tiempo, más con una visión de su época terrible, decía: pues una nación con muchas leyes es una nación de corrupción, es una nación corrupta. Cuando un país tiene muchas leyes, lo mismo que decía, detrás de toda gran fortuna hay un crimen. ¿Qué hacemos entonces con la jardinera? ¿Lo dejamos ahí? No, rómpala, porque la jardinera no va a dañar a nadie. Ahora, si tú tienes que tumbar la pared que soporta el techo de esa casa, ahí sí hay que buscarle una solución. Pero la jardinera no, esa jardinera debió de llevar un policía, manda un policía hoy que la rompa. Muchacho, que me excusan, ¿verdad? Los dueños de la casa. Rompan esa jardinera. Porque no es contra ellos, pero... No, rompan esa jardinera y liberen el espacio. Claro. Y pónganla adentro. Por ahí quizás hay gente que quiere caminar, algún viejito que quiere caminar, ¿verdad? Y que
ahí se ve imposibilitado y tiene que tirarse a la calle. Son espacios públicos. Entonces, exactamente. Esas son de las cosas que yo digo que pueden romperse. Claro. Pero hay otras que, lamentablemente, señores, Ya lo he dicho, está en este Doctor, caso. hoy es día de mi amigo el perro. ¿Cómo así? Del animal, del canino. No, de los perros. Ah, de los perros. pensaba que era de nano. Ah, yo pensaba que tú estabas hablando de Rudy Disla. Ah, hablando de los perros. Felicidades para Nano. Sí. ¿Y por qué es un perro? Bueno, por lo que le corresponde. Señores, para que entiendan, a Nano, a Rudy Disla, que es un brillante Encargado técnico aquí. Sí. no se sabe, él hace de todo. Él es director técnico de Exacto, de Telenor. exacto. Sí. El apodo que tiene Nano el perro, y todo el mundo lo conoce por el perro, o Nano el perro. Así que no se sorprendan ni tampoco Sí. piensen que le estamos haciendo bullying. Es que realmente a él le dicen así. Claro. Así que Bueno. todos los que tienen perro, hoy Sí. es día del perro. Miren, yo tengo que dar una nota luctuosa. Hay un magnífico cineasta dominicano Ay, sí. que falleció en el día de ayer. Fortunato, René Fortunato, mi gran amigo. René Fortunato le tengo grande. Yo estaba buscando la veracidad de la noticia. Es verdad. Sí, Sí, es cierto. salió en el listín Falleció. diario. Que es lamentable. Sí. Yo le tenía un gran aprecio Muchos y documentales. y un gran agradecimiento, porque cuando nosotros comenzamos aquí a hacer el programa Concluyendo, que luego concluyeron Carolina y Fran Tejada, cuando me fui a la Procuraduría, él llegó a venir en 2 o 3 ocasiones. Cada vez que ponía en circulación uno de sus películas históricas, El poder del jefe, el tema de Balaguer durante los 12 años, a eso fue que se dedicó este cineasta. Gracias a dominicano. René Fortunato se tiene ese material. Gracias a René Fortunato se tiene ese material y se conserva esa historia. ¿Saben por qué? Porque en la RTVD se lo estaban robando. Empresarios de este mercado, de este mundo, se lo estaban robando con la finalidad de utilizarlo en producciones futuras. Y él rescató en gran medida, pues él estuvo trabajando ahí en una ocasión. Sí. Y cada vez él venía al programa y presentaba, cada vez que publicaba uno venía a Concluyendo y presentaba un corto del trabajo que había hecho y nos cedía una entrevista. Venir a la capital a Macorís a eso es algo que hay que agradecer, siendo una figura como lo era René. Lamento infinitamente la pérdida de mi gran amigo. Lamento mucho la muerte de René Fortunato. Yo Bueno. conocí a René Fortunato precisamente en esos afanes. Él, para proyectar el poder del jefe, él utilizaba unos proyectores Panasonic de 3 cañones gigantescos. Y casualmente yo operaba también uno de esos proyectores en Yudul. Entonces, por un asunto de un problema que se le presentó en el cine Peravia, ahí tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Sí. Y de verdad que era Un gran una tipo. gran persona Sí, y muy sí. visionario. Bueno, señores.